Es decir, nosotros veíamos que podíamos acoplar los amplificadores en general, lo podíamos acoplar en corriente continua o lo podíamos acoplar en corriente alterna. En corriente continua, lo ideal sería que tengan una respuesta infinita, cosa que no lo es. Y en corriente alterna tienen un problema en la parte de baja frecuencia y los transistores o elementos amplificadores en general tienen un inconveniente en la parte de alta frecuencia debido a sus capacidades intrínsecas, que realmente limitan y condicionan la respuesta en alta frecuencia. Entonces, el límite de amplificación de cualquier amplificador es lo que se denomina frecuencia de transición, es decir, aquella frecuencia en la cual la ganancia es igual a 1 o 0 decibel. Todo el análisis que nosotros hicimos respecto a baja frecuencia fue para analizar las características que tenían la ganancia de los amplificadores para cada situación en particular de los capacitores externos. Los capacitores externos eran de acoplamiento hacia la entrada del amplificador, de desacoplamiento de emisor y de acoplamiento a la etapa que generalmente, en este caso, habíamos hecho una sola etapa y era una carga. En realidad, los amplificadores pueden acoplarse en cascada y la carga puede ser la impedancia de entrada de una etapa siguiente. Y así sucesivamente hasta que el último generalmente es una carga asociada. En alta frecuencia, la gran incidencia que tienen son las capacidades propias del amplificador, transistor, ya sea bipolar, efecto de campo o cualquier otro tipo, y las conexiones cableadas que introducen con respecto a masa capacidades que modifican en alta frecuencia las condiciones de funcionamiento y por ende de respuesta. Así que lo que vamos a hacer ahora es justamente hablar de ese tema. Vamos a empezar y vamos a compartir en pantalla lo que estamos planteando. Entonces vamos a hablar de respuesta en alta frecuencia. Dijimos que la característica de tener un acoplamiento en continua aparentemente arrancaría de 0 en frecuencia y la parte de alta frecuencia hace que la ganancia a frecuencias medias también tenga una caída y la medimos a 3 decibeles de su valor a frecuencias medias. Por eso le damos ganancia media o ganancia a frecuencias medias, y a 3 decibeles o 0,707 veces de ese valor medimos la frecuencia de corte, tanto la de baja frecuencia como la de alta frecuencia. Y habíamos dicho que esta diferencia entre la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior la denominamos ancho de banda. Entonces el ancho de banda se correspondería con el ancho de banda a frecuencias medias prácticamente, la que reproduciría sin ningún inconveniente. Todo lo que sea en alta frecuencia, el transistor incorpora entre sus electrodos capacidades propias. Son capacidades asociadas entre base y colector. Hay una capacidad que se llama C'C o CB', o la capacidad que se llama CMU. De cualquier forma que la vean, es válida. Entre base y emisor hay otra capacidad que la van a encontrar como C'E, CB' o Cpi. Y el principio de funcionamiento difiere un poco del análisis en baja frecuencia. A ver, el campo Luciano acá. A ver si algún otro que se haya ingresado, no lo haya visto. Yo, profe. Gómez. Olarte, Gómez. Gómez Agustín queda. Sí, profe. Y González, profe. ¿Cuánto González? González Emanuel. Sí. Elizondo. Elizondo.
Federico, muy bien. Entonces, el cableado correspondiente entre el cable propiamente dicho y masa genera realmente una capacidad que también se la tiene en cuenta en el análisis para baja y para alta frecuencia, aparte de las capacidades. Y existe una capacidad también entre colector y emisor. O sea, son tres las capacidades que rondan el análisis correspondiente al transistor. Entonces, las capacidades parásitas de las conexiones es una de las razones para analizar lo que acontece en alta frecuencia. Los capacitores externos los analizamos solamente en baja frecuencia y las capacidades parásitas y las configuraciones de conexión con respecto a masa para el análisis en alta frecuencia. Esto es lo que está descrito en este párrafo. Con respecto al diagrama de análisis, nosotros el de baja frecuencia lo analizamos, por ejemplo, con parámetros híbridos. Con parámetros híbridos. En este caso, al aparecer frecuencias de señal más grandes que tiene que reproducir el amplificador, los parámetros híbridos pierden efectividad y aparece una configuración diferente que se llama híbrido también, por la característica de los parámetros, pero híbrido pi. O lo vamos a encontrar también como un circuito de Giacoletto, o Giacoletto, que es el que permite hacer el análisis en alta frecuencia vinculando las capacidades asociadas al circuito del transistor. Esa configuración es parecida, pero teniendo en cuenta las capacidades asociadas. Esta capacidad CMU es la capacidad de realimentación entre el colector y la base, cosa que en baja frecuencia no la tenemos en cuenta. Y Rmu es la resistencia en polarización inversa, es la juntura polarizada inversamente. Este valor es realmente alto, 1 megomio, 2 megomios, que en el caso de los de baja frecuencia esto no lo tenemos en cuenta. Esta capacidad CMU se llama también CB', porque es la capacidad de realimentación entre la base y el colector. Esta capacidad en polarización inversa es lo que nosotros veíamos antes como capacidad de transición o de barrera. Entonces, el análisis y tener en cuenta la capacidad de transición o de barrera hace que las limitaciones modifiquen también la respuesta en alta frecuencia. En baja frecuencia, esto no lo tenemos presente. Lo que tenemos en la entrada, y antes lo llamamos el HIE, si ustedes recuerdan, entre base y emisor, ahora lo llamamos RB', o RPI. Es un valor que difiere del HIE en un parámetro que es de la entrada. La entrada tiene, acá no está presente, pero es una pequeña resistencia, que es una resistencia óhmica entre el terminal de base y el contacto de base. Esa resistencia, que en baja frecuencia no se la consideraba, acá la vamos a tener presente. Se llama RTB' y generalmente está presente sobre todo en el análisis en alto. CPI o CB', es una capacidad que existe entre la base y el emisor, y es la capacidad de difusión. Nosotros veíamos en dispositivos, ¿se acuerdan? Que era directamente proporcional a la corriente que circulaba por la juntura. Mientras mayor era la corriente en polarización directa, mayor era la capacidad de difusión. Y siempre la capacidad de difusión era mucho mayor que la capacidad de transición en polarización inversa. Entonces, esos parámetros se los tienen en cuenta. Y otra de las cuestiones que también
tenemos que tener presente es que en alta frecuencia el carácter o el sentido que tiene la amplificación varía. En baja frecuencia nosotros decíamos que el transistor analizado con parámetros H funcionaba amplificando corriente con el control de la corriente del circuito de entrada. Acá la cuestión cambia. La configuración en alta frecuencia hace que el transistor, así sea un transistor bipolar, se comporta como un FET, es decir, que amplifica corriente, pero controlada por tensión. Por eso ponemos que el control de la corriente es una transconductancia. Entonces, Gm por la tensión de entrada es la que controla la corriente, en este caso la corriente de colector. O sea que el sentido en alta frecuencia es totalmente diferente al análisis en baja frecuencia y por eso se lo analiza en una configuración que denominamos híbrido pi, pi por la forma de la letra pi, y híbrido porque hay capacidades, hay resistencia de entrada, hay conductancias, por eso el carácter. Y si no, lo llamamos modelo de Giacoletto, que es el análisis para alta frecuencia. Entonces, si nosotros analizamos mediante el circuito híbrido pi, vamos a encontrar que estas capacidades, más allá de la fuente de señal de la red de polarización, que para señal esto es un cortocircuito, las capacidades externas son un cortocircuito y estas capacidades son las que vamos a analizar en alta frecuencia. Entonces tenemos la red de polarización, acá vamos a poner el HIE, que es aproximadamente el RB', la CB', que es el CPI que vieron ustedes, CB', que es el capacitor de realimentación, la ganancia, que es la transconductancia por esta tensión de entrada, y esto son las capacidades parásitas propias del cableado con respecto a masa, son las capacidades parásitas. Entonces leemos, dice, el condensador CB', es una impedancia reactiva de realimentación. ¿En dónde va realimentado? Entre la salida, que es el colector, y la entrada, que es la base. Eso no lo teníamos presente debido a que estos valores son bajos. Si ustedes recuerdan, ¿qué valores tomaban las capacidades de transición o de barrera en una juntura? Eran algunos picos, 2, 3, 4 picos en forma normal. Entonces, en baja, esto era un circuito abierto. Entonces, cuando nosotros analicemos y nos indicemos del circuito de entrada y el circuito de salida, vamos a ver cómo se manejan las frecuencias asignadas al circuito de entrada y al circuito de salida. Para ello, lo que tenemos que hacer es aplicar a esta realimentación el teorema que se llama teorema de Miller. Eso hace que si nosotros conocemos la ganancia entre las etapas, yo puedo desagregar este capacitor y colocarlo acá adelante con un valor determinado de capacidad y en la salida con otro valor determinado de capacidad, sin que las características de ganancia se vean modificadas. Entonces, en el caso del teorema de Miller, lo que se hace, se aplica a la realimentación, que en este caso es capacitiva. Esto es una realimentación de tensión en paralelo. Lo que estamos planteando acá y estamos comentando es el amplificador, propiamente dicho, que será un transistor o un grupo de transistores. Esta es la capacidad de realimentación entre la salida y la entrada, y esto lo vamos a desagregar, conociendo la ganancia entre la salida y la entrada, en un capacitor de entrada, aplicando Miller,
y un capacitor en la salida, aplicando Miller, cuyos valores, bueno, esto es la conclusión, a ver, que el capacitor de entrada es el capacitor de realimentación multiplicado por la ganancia más 1, y el capacitor de salida, que reemplazamos, es la capacidad de realimentación por la ganancia más 1 sobre la ganancia. O sea, prácticamente es el valor de C. O sea que este valor de C out es aproximadamente el valor de C. Si vale 5 picos, será 5 picos. Si vale 4, vale 10, tendrá ese valor aproximadamente reflejado en la salida. Y la entrada, ese valor pequeño va a estar multiplicado por la ganancia más 1. Supónganse que sea 3 o 4 picos, si la ganancia fuera del 50, será 200 picos que tengo reflejado en el circuito de salida, perdón, el circuito de entrada. Si yo lo veo acá, como tengo también en la entrada una capacidad, que es la capacidad de difusión, este capacitor, cuando se desagregue acá, me va a quedar en paralelo con esta capacidad. Dos capacidades en paralelo se suman. Por lo tanto, yo voy a tener una capacidad más grande debido a esos dos capacitores presentes. Y con estas resistencias asociadas, lo que voy a tener es una frecuencia de corte. Mientras sea mayor la capacidad, la frecuencia de corte va a ser cada vez menor. Eso hace que en alta frecuencia, esta capacidad de realimentación que incide en la entrada limita la frecuencia de corte superior. Eso es a tener en cuenta. ¿Se puede entender lo que estoy planteando? ¿Chicos? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Gracias. Entonces, esto que está acá es cómo sale. Y es muy simple. Esto es, como yo sé que por el amplificador prácticamente no circula corriente, lo que digo es que la corriente que circula por la entrada es igual a la corriente que circula por el capacitor. Como si fuera un amplificador operacional, con la única condición es que la ganancia sea conocida. Yo sé que vale 50, 4 o 20. Yo sé que la conozco, yo puedo determinar qué capacidad puedo colocar acá y qué capacidad puedo colocar acá. Entonces, lo primero que hacemos es decir que la corriente I sub 1, ¿qué es esta corriente? Es la diferencia de tensión entre la entrada y la salida dividido la reactancia. ¿Cuánto vale la reactancia? Vale 1 sobre SC. Por lo tanto, me va a quedar que esta corriente es la diferencia de tensiones por SC. Y por otro lado, yo sé que al conocer la ganancia puedo despejar B sub 2, al despejar B sub 2, sabiendo que la ganancia de tensión es B sub 2 a B sub 1, esto va a ser la ganancia de tensión más 1, lo reemplazamos en B sub 2, me va a quedar I sub 1 en función de B sub 1, y tengo que la capacidad, la corriente I sub 2 toma este valor. Si lo veo desde el punto de vista desde la salida circula una corriente I sub 2 y la tensión va a ser B sub 2 menos B sub 1 dividido esa reactancia. Entonces, reemplazo ahora en función de la ganancia el parámetro correspondiente a B sub 1. Entonces me queda que la salida o la reactancia debido a la salida es 1 sobre 2pi por F por C y por la ganancia más 1 sobre la ganancia de tensión, que es la capacidad de Miller debido a la salida. Este simple análisis me permite indicarlo. En la parte de entrada es la ganancia de tensión más 1, y en el caso de la salida es
la ganancia de tensión más 1 dividido la ganancia de tensión. Quiere decir que de acuerdo a esto, el capacitor entre la base y el colector lo vamos a descomponer en una capacidad de entrada que es la capacidad de realimentación por 1 más la ganancia de tensión, y el de salida va a ser la capacidad de realimentación por la ganancia de tensión sobre 1 más la ganancia de tensión, que prácticamente es la capacidad de realimentación. ¿Por qué? Porque la ganancia generalmente es mayor que 1. Si yo saco en el circuito correspondiente la ganancia de tensión, yo sé que es menos el HFE por RC paralelo RL dividido el HIE. Eso es, si yo sacara la tensión acá, sacar la tensión acá y hago la relación entre esta tensión y esta tensión. Entonces digo, la tensión de salida con respecto a esta entrada y la tensión de entrada con respecto a esta, a la fuente de señal, y saco la ganancia de tensión. Esa ganancia de tensión está vinculada a menos HFE por RC paralelo RL dividido el HIE. Entonces, estas dos capacidades, al yo desagregar la capacidad de realimentación, a ver si lo pongo ahí, se ve con el puntero. Lo que hemos hecho acá es desagregar esa capacidad aplicando el teorema de Miller. La capacidad de Miller debido a la entrada es la CB', dividido 1 más AB. Y se va a sumar a CB'. O sea, yo voy a tener, estas dos van a conformar una capacidad que es CB', más CB', dividido 1 más AB. Quiere decir que lo que va a ver esta capacidad para allá, ¿qué va a haber? Si yo pasivo esto y lo reemplazo por su resistencia interna equivalente, voy a ver RB paralelo HIE en paralelo con RS. Entonces, si esto yo lo pongo ahora con un equivalente de Thevenin, voy a tener la fuente de Thevenin, que va a ser la tensión a circuito abierto, y en serie RS paralelo RB paralelo HIE con esta capacidad. Quiere decir que la capacidad y la resistencia me dan una constante de tiempo. Esa constante de tiempo, la inversa de una constante de tiempo es una frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte, fíjense, ¿de dónde viene esa frecuencia? Viene de desagregar algo que estaba en la salida y lo hemos colocado en la entrada, aplicando el teorema de Miller. Si esto, a ver, lo pongo acá, la frecuencia debido a el circuito de entrada es 1 sobre 2pi, la parte resistiva es RS paralelo RB paralelo HIE, y la parte capacitiva es la suma de estas dos capacidades, la capacidad de difusión de la juntura y la capacidad reflejada en el circuito de entrada. Y por otro lado, en la salida, a ver, ¿cómo hago acá? Ahí está. Y en la parte de salida, yo también tengo un generador, tengo estas dos capacidades que se van a sumar, o sea que voy a tener una capacidad equivalente que es la suma de estas dos, una capacidad parásita debido a los componentes cableados con respecto a masa, y la capacidad de realimentación, que era el valor reflejado en el circuito de salida. Y por otro lado tengo este paralelo, RC paralelo RL acá. Si yo mido, como conozco la ganancia, que estaba dada por el HFE por el paralelo RC, paralelo RL y dividido todo por el HIE, el circuito de salida, si esto yo lo desagrego
ahora como un generador de tensión, esto y esto me van a quedar en serie. RC paralelo a RL en serie con el capacitor. Quiere decir que acá puedo medir la constante de tiempo. ¿Cuánto vale? La constante de tiempo vale este paralelo por esta capacidad. Y la frecuencia de corte, el inverso de ese tiempo. O sea, 1 sobre 2pi, RC paralelo RL, ¿sí? Multiplicado por CB', más la capacidad parásita. ¿Qué es lo que estamos planteando acá? O sea, 2pi, RC paralelo RL, y por otro lado, la capacidad que es la capacidad de realimentación más la capacidad parásita debido al cableado. Siempre que nosotros veamos la frecuencia de corte, tendrá que ser la que está más cerca a la frecuencia media, a la ganancia de la frecuencia media. Entonces, como estas dos frecuencias son diferentes, la más cercana a la frecuencia de corte media es lo que vamos a denominar frecuencia debido al corte o frecuencia del polo dominante. Eso es lo que estamos planteando hasta acá. ¿Se entendió lo que estamos viendo ahí? ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Está claro? Aquí un ejemplo muy sencillo. Una configuración que es un monoetapa. Acuérdense ustedes que desde el punto de vista de la ganancia, cada uno de estos amplificadores produce un polo que tiene una caída de 20 decibeles por década. ¿En dónde? En la frecuencia de corte. En este caso estamos analizando lo que ocurre en alta frecuencia. Entonces, las frecuencias de desacoplo de base y de colector, las tenemos presentes acá. Acá indicar la frecuencia de corte superior. Vamos a encontrar el valor B sub S en la frecuencia de corte superior. Acá tenemos datos. Para este caso, un transistor epitaxial, un transistor de señal muy pequeñitos, la capacidad parásita, la capacidad entre el emisor y la base, la capacidad entre el colector y la base, la alimentación y los datos de resistencias involucradas. Como ya sabemos que la ganancia para esa configuración es la que habíamos planteado en la expresión anterior, que decía que la ganancia de tensión era menos HFE por RC paralelo RL dividido HIE, lo que hacemos es reemplazamos y el HFE, a ver dónde lo tenemos acá, lo tenemos como dato, no lo tenemos. RC, RL y el HIE. El condensador equivalente al circuito de desacople de base emisor más todo esto, como la ganancia es 117, 1 más 117 por 4pi es lo que yo voy a reflejar en el circuito de entrada. Y le voy a sumar 23,4, que es la capacidad base emisor. Me queda 495 picos en la entrada. Y RS paralelo RB, paralelo HIE, 799. Conclusión, la frecuencia FB, 402K. La frecuencia de desacoplo de colector, que es la FC, en función de los valores. Este dato lo conocemos que vale 4 picos. Este de acá vale 10 picos. Estos datos los tenemos. Me da 4,29 MHz. Quiere decir, ¿cuál de estos dos es frecuencia dominante? Y es la que está más cerca de la frecuencia en la cual la ganancia es la frecuencia a frecuencia media. Por lo tanto, la frecuencia dominante, ¿cuál será? 402 kHz. Entonces, la frecuencia de corte superior, y la frecuencia media está una década por debajo de esa frecuencia.
quiere decir que la frecuencia de corte superior promedia es una década de este valor. Y es lo que vimos al principio. ¿Qué vimos al principio? Dijimos que si F2 es la frecuencia de corte superior, en este caso 402K, a una década de ese valor va a estar la frecuencia más cerca que la de la ganancia a frecuencia media. O esto multiplicado por 0,707. Dijimos que este valor era 0,707 de la ganancia a frecuencia media. Si yo ahora lo realzo 3 decibeles o me corro una década de este valor, obtengo la ganancia a frecuencia media. Entonces, eso es lo que estamos planteando ahí. Entonces, la frecuencia dominante, 402 kHz, y la frecuencia de corte superior media, una década por debajo de ese valor, 40,2 es la frecuencia correspondiente. Y la ganancia del conjunto, por supuesto, es B sub 0 a B sub B, es la primera, y B sub B con respecto a B sub S. O sea, si yo veo acá, yo voy a tener B sub 0 con respecto a B sub B, que era este punto, y B sub B con respecto a B sub S. Hago los dos tramos. Si eso lo vinculo, B sub 0 a B sub B es menos HFE RC paralelo RL dividido el HIE. Y B sub B con respecto a B sub S es RB paralelo HIE sobre RS más este paralelo. Empezamos con todo este conjunto, todo esto ya lo habíamos sacado, que era los 117, y 0,625 es la parte de la entrada. Se redujo de 117 a menos 73,125. Quiere decir que si esta es la ganancia de tensión, cuando yo ponga, por ejemplo, 1 milivoltio en el circuito de entrada, una señal de 1 milivoltio, y la ganancia de tensión sea 73,125, que es lo que hemos puesto, yo tendré menos 73,125 milivoltios en la salida. Eso es la solución a ese problema. Y hemos encontrado la frecuencia de corte superior y la frecuencia correspondiente a la década a ganancia media. ¿Se puede entender lo que estamos planteando? Es muy simple. ¿Se entiende, sí, chicos? ¿Cómo incide? Claro. ¿Cómo incide? ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Este sería visto un poquito mejor. Entonces, a la frecuencia a 3 decibeles la vamos a llamar, en vez de frecuencia de corte superior, la vamos a llamar frecuencia de corte beta. Y la frecuencia de transición es el límite en el cual la ganancia vale 1. Entonces, el circuito de Giacoletto en emisor común tiene lo que nosotros llamamos una resistencia que va entre el terminal de la base y el contacto de la base. Esta resistencia es un valor muy bajito, entre 50 y 150 ohmios. RB' es el HIE más esto, o sea, RBB' más RB' lo que nosotros llamamos entre base y emisor el HIE. ¿Se acuerdan? En alta frecuencia estamos operando con el híbrido pi. Esta capacidad es la capacidad entre base y emisor, que la llamamos capacidad de difusión de la juntura entre base y emisor. Cada vez tomaba valores mayores a medida que la corriente por la juntura se incrementaba. El CB'C era lo que denominábamos capacidad de transición o de barrera en polarización inversa. La ganancia de transconductancia, ¿ok?
que era el control de la corriente por tensión. ¿Qué tensión? La tensión entre base y emisor. R entre colector y emisor es una resistencia dinámica. ¿Se acuerdan qué era esa resistencia dinámica? Era la relación que había, a ver si se acuerdan, entre una variación de tensión colector-emisor con respecto a la variación que se provocaba en la corriente de colector. Entonces, en las curvas de salida, una variación de colector-emisor produce una pequeña variación en la corriente de colector. Esa relación es lo que denominamos resistencia entre colector y emisor. Era una resistencia dinámica. Y este valor variaba en función si el elemento estaba más cortado, la resistencia entre colector y emisor era mayor, y si estaba más saturado, esa resistencia colector-emisor era un poquito menor. Y los valores variaban entre 20 y 100K. Los valores mayores son para cuando la polarización está en la zona más de corte, y los valores menores son para aquellos que están más saturados. Valores normales será a lo mejor 40 a 50K si está en una zona de máxima exposición simétrica. Entonces, si yo quiero sacar la ganancia a frecuencia media, lo que tengo que hacer es pasivar la salida. Esto lo reflejamos en la entrada y dijimos que teníamos esta capacidad, pero multiplicada, a ver si lo vemos acá. Acá no tenemos en cuenta acá tenemos simplemente esta capacidad metida en la entrada. Quiere decir que la resistencia que vería estas capacidades sería el paralelo de estas dos. RB paralelo a RB' y CB'E más CB'C. Entonces, si yo observo la corriente I sub I, es la tensión dividido el inverso de esta resistencia más la suma de estas capacidades. Y si lo veo desde la carga, Gm por tensión base emisor prima es la corriente que circula por la carga, pasivada. Entonces la ganancia, ¿qué será? Esta relación entre I sub L a I sub I. Y esto es menos Gm sobre 1 RB' más S, que es la variable compleja, y la suma de las capacidades. Seguimos ahora y nos ponemos en función de la frecuencia, reemplazamos S por J omega, y omega por 2pi por F, lo decomponemos. Hacemos acá, como la ganancia es Gm por RB', el HF es Gm por RB'. Si yo reemplazo esto, HF sobre RB', me queda esta expresión. Y como la frecuencia de corte beta es el inverso de 1 sobre 2pi por RB' y por CB' más CB', esa frecuencia yo la llamo frecuencia de corte beta. Entonces, F dividido la frecuencia de corte beta es el denominador. Si estas dos frecuencias fueran exactamente iguales, yo tendría prácticamente que la ganancia a frecuencia media. Para frecuencias mayores que frecuencia de corte beta, en el límite, que va a ser la frecuencia de transición va a ser la frecuencia de corte beta por la ganancia del amplificador. Entonces, si seguimos aumentando, la relación entre la frecuencia de transición y la frecuencia de corte beta es el HFE. Quiere decir que la frecuencia de transición es F beta por el HFE. Si lo reemplazo y lo pongo en función de la transconductancia, como el HFE y la transconductancia varían en un factor que es el RB', me queda
que la frecuencia de transición es Gm sobre 2pi Cb', que es el valor más grande. Entonces, ¿qué es la frecuencia de transición? Es el valor de frecuencia en el cual la ganancia de la etapa transistorizada es igual a la unidad, o 0 decibel. Entonces, lo que estamos planteando en alta frecuencia es la frecuencia de corte beta que se produce, esto en forma asintótica, a 3 decibeles del valor de la ganancia de frecuencia media, en este caso, pero el HFE tiene un valor, acá lo hemos puesto constante. Y a partir de la frecuencia de corte beta, la ganancia tiende a reducirse hasta el límite. El límite de la frecuencia de transición. ¿Cuánto vale? La frecuencia de corte beta por el HFE. En todo momento lo podemos encontrar. Entonces, acá lo tenemos. ¿Qué pasa cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de transición? Me queda esta relación, HFE sobre HFE es 1. Entonces, la ganancia es igual a 1 o 0 decibel. Respuesta de la ganancia de corriente en una etapa con carga ahora. La otra supusimos que le hacíamos un cortocircuito en el circuito de salida. Ahora le colocamos una carga. Aplicamos el híbrido pi a una carga. Acá tenemos el circuito correspondiente. Aplicamos el teorema de Miller, que sería aplicarlo a esta capacidad. Y acá lo que hacemos, una vez que hemos aplicado el teorema de Miller, conociendo la ganancia, hemos encontrado que la impedancia que tenemos en la realimentación, en la entrada es la impedancia sobre 1 menos K, y en la salida es la impedancia dividido 1 menos 1 sobre K. ¿Qué es K? La ganancia. Entonces, seguimos planteándolo, me queda... Si la impedancia es una capacidad, lo que yo reflejo en la entrada es la capacidad de Miller. ¿Cuánto vale? La capacidad de realimentación por 1 menos K. Como la ganancia es negativa, este valor es lo que nosotros llamamos 1 más la ganancia de tensión. Y en el caso de la salida, lo que ponemos en paralelo es la capacidad de Miller en paralelo, que vale aproximadamente la de realimentación. Eso es lo que planteamos acá. 1 menos K es el factor de multiplicación. Y este es el caso del ejemplo. En el caso de la impedancia, este es una reactancia capacitiva. Es lo que nosotros colocaríamos en la entrada y en la salida. Lo que relevamos en la entrada es la capacidad por 1 menos K. Acá prácticamente la capacidad Cb'(C) y la carga. Después, lo que decimos nuevamente, que lo que colocamos como capacidad en el circuito de salida es la realimentación. El factor K, como dijimos, era menos que M por RL. Y seguimos planteando. Entonces la frecuencia de corte superior, o sea, me queda que esta capacidad de entrada, que es una suma, yo la llamo C, que es esta suma. Entonces, esa capacidad C va a haber como resistencia en la entrada este paralelo. Entonces, la frecuencia de corte superior, analizando la entrada, es 1 sobre 2pi R, que es este paralelo, por la capacidad que es la suma de estas dos. Y eso es lo que estamos colocando acá. Y la ganancia, que nosotros habíamos puesto 1 más la ganancia de tensión, como en cualquier amplificador de transconductancia, la ganancia es menos Gm por R, menos Gm en este caso por RL.
desagregamos los valores de corriente, analizamos las admitancias correspondientes, la ganancia, me queda que la de alta frecuencia es la ganancia en niveles medios, dividido 1 más J, F sobre FH. Cuando la frecuencia F sea coincidente con la frecuencia de corte superior, la ganancia vale menos HFE. Podemos decir que prácticamente era a 0,707 veces de este valor, determinamos la frecuencia de corte superior. Y si lo tomamos en forma modular, es la raíz cuadrada de la parte real y la parte imaginaria de frecuencia y frecuencia de corte. ¿Cómo lo han visto? ¿Se puede entender lo que estamos planteando? ¿Chicos? Siempre analizando constantes de tiempo. Esas constantes de tiempo están en el circuito de entrada, en el circuito de salida. Asociamos salida y entrada, determinamos ganancia de corriente o ganancia de tensión en forma indistinta y vinculamos los valores de frecuencias asociadas. En el caso de la frecuencia de corte superior, sabemos que depende pura y exclusivamente de las capacidades intrínsecas debido a la capacidad de difusión y de transición en el transistor. Y las capacidades externas en el circuito de entrada y de salida y de desacoplo modifican la frecuencia de corte inferior. Simplemente. Quiere decir que si yo miro y analizo en un diagrama de amplitud en función de la frecuencia, yo tendría como 3 cortes en la característica analizando las capacidades externas, una debido al ingreso por la base, el otro debido al egreso hacia la carga, al capacitor de acoplamiento hacia la carga, y el otro debido al desacoplamiento de emisor. Entonces tendría 3 funciones de transferencia. Uno de ellos es un polo dominante. ¿Cuál era? El que estaba más cerca de la ganancia a frecuencia media. Cuando yo analizo la parte de alta frecuencia, tengo 2 cortes. Uno cuando analizo lo que ocurre en la entrada y el otro cuando lo que ocurre analizando la salida. El FB y el FC. Quiere decir que uno de ellos era, en el caso de la salida, es la frecuencia del polo dominante. ¿Cuál es la frecuencia del polo dominante? La frecuencia que está más cerca de la ganancia a frecuencia media. ¿Se puede entender lo que está planteado hasta acá? ¿Chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Esto tienen ustedes un apunte, ¿saben? Ya se lo he subido para que lo puedan a ver. ¿Qué pasará en los amplificadores? Imagínense 2 amplificadores exactamente iguales conectados en cascada. ¿Qué significa en cascada? Que la salida del primer amplificador es la entrada del segundo, la salida del segundo es la entrada del tercero y así sucesivamente. ¿Qué pasa a medida que aumenta el número de etapas que yo vinculo en cualquier tipo de amplificador? Imagínense que sean operacionales, en este caso podrán ser transistores de cualquier naturaleza, con acoplamiento que podrán ser directos, acoplamientos que pueden ser capacitivos, acoplamientos que pueden ser ópticos, acoplamientos que pueden ser inductivos, por ejemplo, transformadores. O sea, hay una infinidad de posibilidades que se dan en las multietapas. Pero ¿qué pasa con las ganancias y qué pasa con el ancho de banda?
a medida que aumenta la cantidad de etapas que los vinculan. ¿Qué va a pasar? Cada amplificador, la ganancia, aumenta la ganancia y se reduce el ancho de banda. exactamente. ¿Y el por qué? Porque cada amplificador, cada etapa individual, reduce su ganancia en función de la frecuencia a razón de 20 decibeles por década. Quiere decir que si tengo una segunda etapa, si antes se reducía 20 decibeles, en la otra etapa se va a reducir 40 decibeles. Y si tuviera una tercera, se va a reducir 60 decibeles. Quiere decir que el ancho de banda resultante siempre va a ser menor mientras mayor sea el número de etapas. ¿Qué conclusión podemos sacar acá? Muy rápida, y el mismo que sacamos cuando analizamos dispositivos y el mismo que analizamos cuando analizamos electrónica aplicada 1, que el producto ganancia-ancho de banda permanece constante. Si yo aumento la ganancia, se tiene que reducir seguramente el ancho de banda de respuesta. Porque siempre hay algo que ganar y siempre hay algo que perder. Entonces, si yo aumento el número de etapas, aumenta la ganancia y en perjuicio de la reducción del ancho de respuesta. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas cuestiones. Entonces, las configuraciones básicas, dice normalmente, o es raro que una sola etapa satisfaga todas las especificaciones necesarias. Generalmente, las especificaciones que uno necesita son ganancias, impedancias, márgenes dinámicos, etc. Siempre hay un montón de cuestiones que se tienen que dar en las especificaciones y no se dan completamente en una sola etapa. Siempre hay que vincular, ya sea etapas adaptadoras o etapas amplificadoras. Entonces, los amplificadores prácticos suelen ser generalmente multietapas. Un amplificador multietapa está constituido por un conjunto de amplificadores básicos conectados entre sí. Entonces, objetivos de un diseño multietapa son muy variados. Obtener una ganancia global mayor que la de una sola etapa. Obtener una impedancia en entrada y salidas adecuada a la aplicación. Adaptar las características de la señal a las especificaciones dadas, en tensión, en corriente, en frecuencia, en potencia. Son todos análisis que se tienen que dar cuando uno adapta o uno amplifica, mide impedancia de entrada, mide impedancia de salida, para ver si realmente la etapa está perfectamente adaptada. Y aprovechar los puntos fuertes de cada configuración básica en el mismo momento para compensar o disminuir sus puntos débiles. Entonces, cuando nosotros analizamos los amplificadores operacionales, también tenían tres etapas. Tenían una etapa de entrada que era diferencial, ¿te acuerdas? Una etapa de salida, que era una etapa push-pull clase B o clase AB, y tenía una etapa intermedia. Había un generador, una fuente de señal de entrada y una carga. Esto no hay ninguna diferencia con lo que debe cumplir una etapa amplificadora. En la etapa de entrada habrá que adaptarse al generador de señales, parámetros de impedancia de entrada, niveles de ruido, etc. En la etapa intermedia, ¿qué hacíamos? Conectábamos o cambiamos el nivel. ¿Qué era el nivel cuando hablamos de nivel? Decíamos, pasaba de un nivel 1 a un nivel 2, ¿para qué? Para que con ese nivel 2 se pueda excitar la etapa de potencia. Entonces acá, en la etapa intermedia tendrá que tener una ganancia adicional, adaptar niveles entre etapas de entrada y salida. Y la de salida se tendrá que adaptar a la característica de la carga. Adaptarse a la carga, parámetro, impedancia de salida, niveles de potencia, amplitud final de la señal deseada. Y acá, lo que uno hace es la necesidad de transferir la señal a través de todas las etapas, siempre con la máxima transferencia. El teorema de la máxima transferencia se tiene que dar cuando están adaptadas todas las etapas. Y las restricciones, dice, no interesa modificar los puntos de trabajo ni alterar las características de cada etapa del generador y de la carga. Debe transferirse la señal en las mejores condiciones posibles, sin alterar la información incluida en ella.
Entonces, en el caso de la etapa de salida, que no tenga distorsión o la menor distorsión posible, componentes de frecuencia de interés que no sean indeseados. O sea, si yo pongo 1 kHz y acá a la salida sale 2 kHz o 5 kHz, evidentemente tengo una no proporcionalidad entre la salida y la entrada. Tengo armónicas que son indeseadas. Los acoplamientos entre las etapas amplificadoras suelen ser o bien directos, o bien capacitivos, o bien pueden ser algún elemento óptico o algún elemento inductivo con transformador. La mayoría de los casos que nosotros analizamos son redes RC. Entonces hay entre la entrada, que es una impedancia, y las capacidades asociadas, tenemos una constante de tiempo. Entre la salida y el acoplamiento y las entradas, siempre tenemos constante de tiempo RC que retardan la respuesta. En el caso de un FET propiamente dicho, tenemos que las etapas pueden ser simétricas o pueden ser no simétricas. En este caso están acoplados por capacidades. Entonces tenemos un FET correspondiente, en este caso un JFET, la polarización correspondiente, el desacoplamiento de surtidor, el acoplamiento a la etapa siguiente, la polarización, el acoplamiento hacia la carga, y el análisis paramétrico. La fuente de señal, el capacitor en alta frecuencia, será un cortocircuito. Lo que verá acá es la red de polarización. Esto presenta una muy alta impedancia de entrada. ¿Qué impedancia de entrada tenía el FET, el JFET? ¿Se acuerdan? 1 megaohm. Y una cosa es la resistencia de compuerta, que era en el orden de 10 a la 12 más o menos. Y otra cosa es la impedancia de entrada que ve la fuente. La impedancia de entrada que ve la fuente sería este paralelo en paralelo con algo que es muy grande. Entonces lo que vería como impedancia de entrada sería este paralelo. Si yo pongo, por ejemplo, que este paralelo sea 10 megohmios, lo que voy a ver es 10 megohmios. ¿Se entiende? Y acá el análisis correspondiente de las etapas. De la etapa de transferencia y la etapa de salida, adaptada a la carga. Este sería para etapas transistorizadas que pueden ser iguales o no, y hay valores. RBB', dijimos que era la resistencia que existía entre el terminal de base y el contacto de base. En este caso, 100 ohmios. La capacidad de realimentación, 3 picos. El RB', aproximadamente el HIE, o sea, un K. La resistencia de la fuente, RS 50 ohmios. La de colector, 2K. La capacidad de desacoplamiento, 100 picos. Y la transconductancia, 50 mA por voltio. O sea, que en este caso, 50 mA por voltio. ¿Qué sería eso si yo lo tuviera como transconductancia en mho o en Siemens? ¿Cuánto sería eso? 50 mA por voltio. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será eso? 0,05 mho o 0,05 Siemens. ¿Se dan cuenta, no? Si esto es miliampere, esto será 0,050. Y una relación, esto sería ampere por voltio. 0,050 mho, que es la unidad de transconductancia, el inverso de una conductancia. Entonces, ¿cómo se plantea todo esto? Y se plantea diciendo que las resistencias de polarización son siempre mucho mayores que la resistencia que hay
entre la base y el emisor, por ejemplo. El HIE o el RB', los RB son siempre mucho mayores que eso. Entonces, todos los condensadores se consideran cortocircuitos a frecuencias medias y a frecuencias altas. Se desprecia RB1, RB2, 3 y 4 en comparación con la resistencia de entrada de los transistores. Siempre se supone mucho más grande esto que la de los transistores. Y la resistencia de colector-emisor de cada transistor se la considera elevada también. Entonces la consideramos un circuito abierto. Y acá la carga está como infinita, ¿no? Un circuito abierto. Ese sería el circuito que se analiza. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Bien. Entonces, tenemos la fuente de señal, la base 1, y aplicamos el híbrido pi. Todo esto es el híbrido pi. El híbrido pi para la primera etapa, el RBB', el RB', el capacitor CE, el de realimentación, la transconductancia por la tensión de entrada, que es B1, la resistencia RC1, y nuevamente ahora entramos a la otra etapa, lo mismo. Y acá nos vamos, a ver si lo puedo minimizar, el capacitor correspondiente, la transconductancia por la tensión B3 y la carga. Entonces analizamos la ganancia de tensión 1, que sería si este capacitor no estuviera. Si este capacitor no estuviera y lo reemplazo en el circuito de entrada y en el circuito de salida, y hago lo mismo con este, lo reemplazo acá y lo reemplazo acá por sus equivalentes, tengo que la ganancia B1, que es B2 a B1, es menos GM por RC1 en paralelo con RB' más RB'. Como estos datos los tengo, me da menos 35,48. Y la ganancia, si yo esto lo desagrego y lo reemplazo, voy a ver B2 a B3, es menos GM por RC2. Menos GM por RC2 me da, en este caso, menos 100. ¿Por qué? Porque esto vale 2K y GM vale, ¿cuánto? 0,05 por 2000 me da menos 100. Y acá me da 0,05 por este paralelo me da menos 35,48. Cuando yo desagrego, me queda un capacitor C1, que va a estar acá, que va a ser esto, C, más esto por la ganancia entre B2 y B1, que es menos 35,48. Entonces tengo este capacitor C1. ¿Cuánto vale? Vale 1 más 35,48 por C, por el C de realimentación, más el que está presente en el emisor. El del emisor, más todo esto, me da todo este conjunto C1, 209 pico. Entonces, C1 vale 209 pico. Y me va a quedar en paralelo con un K y 150 ohmios. Quiere decir que la frecuencia que existe en esta etapa, ¿cuánto vale? R1 es este paralelo, 150 en paralelo con un K. R2 es 2K en paralelo con 100 ohmios más un K. R3 es un K en paralelo con 100 más 2K. Esto. Y por último, lo que yo veo acá como R4 es 2K. Esas son las resistencias asociadas al circuito. C1 ya sabemos que vale 209 pico. C2, ¿cuánto vale C2? C2, el capacitor C2 vale esto
más esto reflejado en la entrada, por la ganancia. O sea, menos 100 por esta capacidad más C sub E. Entonces, eso es lo que valdría C2. En este caso, 3 picos. C3, que sería este de acá, es CE más la de realimentación, 1 más 100, 403 picos. Y el C4, que son los 3 picos. Ya tenemos todas las capacidades y todas las resistencias. Por lo tanto, las frecuencias van a ser F1, 1 sobre 2pi, R1, C1. F2, 1 sobre 2pi, R2, C2. Y así sucesivamente. ¿Cuál será la frecuencia de polo dominante? Así, más allá de que está recuadrada. ¿Por qué? Porque es la más próxima a la ganancia de la frecuencia media. Porque las otras, fíjate, están en 5,84 MHz,